Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, como senador por el estado de Guerrero, sé que el senador Sofío Ramírez y el senador René Juárez, sin duda alguna, le tomaremos la palabra en el trabajo y le agradezco el comentario. A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me parece que es indispensable retomar la razón para la cual usted está citado el día de hoy y que motiva que estemos hoy escuchando precisamente su participación en esta tribuna. Lo que venimos a escuchar es la glosa del informe de gobierno. Como se ha dicho, lo que queremos es saber y escuchar de parte del secretario de Hacienda qué es lo que ha pasado con el ejercicio fiscal, con el esfuerzo hacendario, desde que esta administración tomó el poder, desde que esta administración ha llevado a cabo las acciones administrativas y ha tomado decisiones. Y nos parece indispensable subrayar el motivo por el que estamos el día de hoy aquí, porque es preocupante la situación que guarda la economía. El ajuste público que usted hiciera recientemente de una primera proyección de 3.5%, que era lo que originalmente se pensaba que crecería la economía, a 1.8%, pues requiere por sí misma una explicación a detalle y que las senadoras y los senadores podamos tener información contundente sobre cuáles son las causas y especialmente cuáles fueron las decisiones que se tomaron para llegar a esta situación. Si es que se tomaron decisiones preventivas, saber cuáles son; si es que no se tomaron, saber con toda puntualidad qué fue lo que ocurrió. Y esto es especialmente indispensable subrayarlo el día de hoy, porque lo que se corre es el riesgo de una recesión, o por lo pronto esa es la información que ya empieza a circular. Es una nota de uno de los principales medios nacionales el día de hoy, citando a Reuters, en el cual ya se habla de una recesión económica. De tal manera que la primera pregunta que es indispensable que esta glosa nos permita tener en respuesta es si el país, si las finanzas públicas, si la economía nacional está o no en riesgo de una recesión. Y me parece importante porque nos ha tocado platicar con gente del Banco de México que tiene proyecciones de que el crecimiento no solamente no va a ser del 1.8%, sino que puede ser de alrededor del 0.7%. Y esto es indispensable que lo tengamos con toda claridad y que tengamos información de usted. Información detallada, porque por ejemplo, después de la tan cacareada reforma en materia laboral, la desocupación es mayor. Una vez que ha avanzado el trabajo de este gobierno, la tasa de desocupación es superior a la que imperaba el año pasado, y miren que el gobierno anterior era realmente y fue realmente malo para generar empleo. 5.39% el año pasado, 5.7% la tasa de desocupación en este momento. Y así, si nos vamos rubro por rubro, una caída por lo menos de enero a julio en la parte del sector industrial, que cayó un punto porcentual, y pues serias dudas respecto a lo que ha pasado con el sector de la vivienda. Solamente por detallar algunos puntos donde el tema de la vivienda fue una de las principales locomotoras de la economía, uno de los principales motores, pues más allá, y pese a que esta soberanía le dotó a este gobierno de una nueva secretaría para administrar con mejor visión todo el tema de vivienda y el desarrollo territorial, pues hoy el sector vivienda prácticamente es nulo en el país, o por lo menos la caída que exhibe es de 3.7% de enero a julio. Entonces ahí necesitamos, señor secretario, respuestas muy puntuales y una exposición sobre lo que ha ocurrido con la economía. Y sin duda alguna, aprovechar su presencia también. No comparto el optimismo del senador Melgar que me antecedió respecto al apuntalamiento de la economía, porque me parece que aquí lo que hay que tener no solamente es la visión de la discusión hacendaria que tenemos en ciernes, sino también tener un poco de memoria. Nos tocó, tal vez el senador Melgar no lo recuerda, pero a mí me tocó ser diputado con usted en la legislatura pasada, y fue precisamente en la legislatura pasada donde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática retomó un planteamiento histórico que no es nuevo. Ese planteamiento es del siglo XIX,
no es, digamos, con bombo y platillo presentado por el actual presidente de la República, es un planteamiento del desarrollo compartido que desde el siglo XIX existe, pero que nosotros como grupo parlamentario hemos insistido. Y en aquel momento nosotros lo que dijimos es que era perjudicial para la ciudadanía, especialmente para los menores deciles, que no se cobrara IVA en alimentos y medicinas. Y su grupo parlamentario en aquella ocasión, cuando nosotros presentamos todo un planteamiento alternativo en el que buscábamos que se gravara a aquellos que hacen transacciones en la bolsa, a aquellos que debían de pagar por sus utilidades, pues en aquel momento usted y con varios compañeros que ahorita veo los rostros por parte del Partido Acción Nacional, prefirieron irse por otra ruta. Qué bueno que ya en el poder han tomado este planteamiento, pero es un planteamiento nuevo, se lo digo al senador Melgar, es un planteamiento que es indispensable si lo que queremos es salirnos del discurso tradicional de las reformas estructurales como aquella panacea que nos van a permitir resolver todos los problemas del país y verdaderamente queremos entrar en una senda de crecimiento y obviamente en la posibilidad de que ese crecimiento sea compartido para toda la población, que dejemos de ser un país con un 50% de pobres y un país donde la riqueza se concentra solamente en unos cuantos. Y por eso es importante también haber escuchado su planteamiento. Cuando usted nos habla de la reforma hacendaria, reitero, es positivo que se haya quitado el IVA en alimentos y medicinas, usted ya lo ha dicho, es equivocado en este momento gravar con IVA en alimentos y medicinas a aquellos que gastan más parte de su recurso en alimentos y medicinas. Nada más que el problema es que la propuesta se queda corta. La propuesta se queda corta si verdaderamente lo que queremos es una reforma hacendaria que sea progresiva. Una reforma hacendaria que lo que posibilita es que la parte más alta de la población, especialmente esos grandes consorcios que hacía yo una revisión por lo menos de algunas notas y tal vez usted nos puede clarificar cuáles son los montos, del 2000 al 2011, los esquemas fiscales han llevado a devolver más de 1.642.000 millones de pesos en impuestos. Se quita el régimen de consolidación, pero nos preocupa, y lo debo decir con toda puntualidad, que solamente sea una labor de cambio de palabras que nos lleve a un momento de gatopardismo, que nos lleve a una situación en la que quitar o supuestamente modificar la consolidación fiscal y cambiarlo por el nuevo régimen opcional de grupos de sociedades sea simplemente mantener la misma lógica de huecos que han permitido que importantes grupos económicos en el país se aprovechen y se excedan, lastimando las finanzas públicas del erario que muchos servirían para generar ese desarrollo compartido y al final del día todo cambie para seguir igual. Requerimos, secretario, que estas preocupaciones se aclaren. Si queremos verdaderamente una reforma hacendaria que sea progresiva, necesitamos consolidar precisamente que sean los que más ganan, los que más paguen. Necesitamos también, y es algo en lo que la propuesta se queda en un planteamiento meramente fiscal, tal vez mal llamado hacendario. No se habla mucho del gasto público, no se habla mucho de hacia dónde queremos dirigir ese gasto para garantizar, pues no tal vez el subejercicio que desafortunadamente ocurrió en el aprendizaje de los primeros meses de gobierno, sino verdaderamente un ejercicio presupuestal que permita a través de la inversión en infraestructura, que permita a través de ese gasto que es el que genera empleo y que se puede direccionar territorialmente, especialmente en este momento tan preocupante después de los huracanes que hemos vivido, pues garantizar no solamente un sano ejercicio del gasto público, sino garantizar que verdaderamente lo que genere sea el contexto procíclico que requiere la economía. De tal manera, secretario, que quedan muchas dudas de su exposición. No solamente cómo vamos a garantizar la eficiencia en el gasto, no solamente cómo vamos a garantizar una reconducción que lo haga mucho más equitativo, porque hay que decirlo, el gasto público se mantiene en muchos programas clientelares en la misma lógica inercial de hace ya muchas décadas. Ahí está el planteamiento presupuestal, sino cómo le vamos a dar transparencia, cómo vamos a garantizar la sana fiscalización que merece este nuevo momento de la vida republicana. ¿Cómo vamos a garantizar una sana rendición de cuentas que posibilite que las finanzas públicas, para aquellos a quienes estamos convocando,
desde el actor que más genera y que más recursos gana, al cual estamos comprometiendo en esta reforma a que pague más impuestos, ¿cómo le vamos a garantizar, compañeras y compañeros, pues que por cada peso que le ponga al erario federal haya un claro escrutinio y no se vaya en corrupción? Quedan muchas dudas, señor secretario, y espero que en el contexto de la glosa tengamos respuestas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Se concede